El tema que nos convoca ahora se llama la separación de las mezclas. El primer método que vamos a presentar es la destilación. La destilación simple consiste en separar mezclas homogéneas de líquidos en líquidos, teniendo en cuenta la diferencia en los puntos de ebullición, aunque también se pueden separar mezclas formadas de sólidos disueltos en el líquido. Observemos la gráfica. Tenemos dos líquidos disueltos, agua y alcohol. El primero que está saliendo es el alcohol porque tiene la menor temperatura de ebullición. Cuando el termómetro registra una temperatura de 78, sale el alcohol. Se condensa y sale en el recipiente. Cuando el termómetro registra una temperatura de 100, es cuando empieza a salir el agua. El agua pasa al estado gaseoso, pasa por el condensador, se condensa, pasa al estado líquido y automáticamente queda separada. Destilación fraccionada. La destilación fraccionada consiste en separar sustancias que tengan diferencia en el punto de ebullición muy cercano, por ejemplo, el petróleo. La filtración. La filtración consiste en separar mezclas heterogéneas de sólidos en líquidos inmiscibles, en otras palabras, sólidos no solubles en agua, la cual se hace pasar por un papel filtro que retiene las partículas sólidas y deja pasar la líquida como lo muestra la imagen. La decantación. La decantación consiste en separar mezclas heterogéneas de líquidos en líquidos, teniendo en cuenta la diferencia de densidades, es decir, líquidos no solubles, aunque también se pueden separar sólidos de líquidos con diferentes densidades y no solubles o inmiscibles. Decantación sólido-líquido se utiliza cuando un componente sólido se encuentra en suspensión de un líquido. Decantación líquido-líquido se separan líquidos que no pueden mezclarse y tienen densidades diferentes. El líquido más denso se acumula en la parte inferior del sistema, ejemplo, aceite y agua. La separación magnética. La separación magnética consiste en separar mezclas heterogéneas de sólidos en sólidos, teniendo en cuenta las propiedades ferromagnéticas, ejemplo, hierro y azufre. Dicho de otro modo, la técnica consiste en aproximar un imán a la mezcla para atraer los componentes ferromagnéticos de la mezcla, dejando los no magnéticos en el contenedor. El magnetismo se manifiesta en una fuerza de atracción o de repulsión. Miramos la gráfica, cómo los átomos de hierro son atraídos por el imán y los átomos de azufre quedan en el contenedor o en el recipiente. El método que sigue, la evaporación. Ahí tenemos los diferentes materiales, tenemos una mezcla homogénea de agua con sal. Calentamos la mezcla, empieza la evaporación. Se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Por ejemplo, si de una salmuera agua con cloruro de sodio queremos obtener el sólido sal que la compone, debemos aplicar a la mezcla un aumento de la temperatura hasta que todo el agua se evapore completamente. Obtendremos el sólido en el fondo del recipiente. Observemos la imagen como el agua empieza a evaporarse totalmente hasta que quede solamente el sólido. Este método, repito, consiste para separar, obtener sólidos. El líquido se escapa a la fase gaseosa.
La centrifugación es un método que permite separar sólidos de líquidos o líquidos de diferentes densidades mediante la utilización de una centrífuga de laboratorio. La centrífuga obliga a una mezcla a experimentar un movimiento rotatorio con una fuerza de mayor intensidad que la fuerza gravitacional, provocando la sedimentación de sólidos o de las partículas de mayor densidad. Este es uno de los principios en los que se basa la densidad. Todas las partículas, por poseer masas, se ven afectadas por cualquier fuerza. La centrifugación impone, gracias a la aceleración centrífuga, un efecto parecido a la gravitacional. Las partículas experimentan una aceleración que obliga a sedimentar. El objetivo de la centrifugación es separar sólidos insolubles de partículas muy pequeñas y difíciles de sedimentar de un líquido. La cromatografía es una palabra que proviene del griego cromo, color, grafo, escribir, escritura a color, que técnicamente significa separación física de compuestos coloridos, colorantes o pigmentos en un extracto de la mezcla orgánica, como muestra la figura. El principio fundamental de la cromatografía es la separación de dos o más compuestos con propiedades físicas diferentes que le permiten repartirse en dos fases, una estacionaria y otra móvil. Como ejemplo tenemos que la cromatografía de papel, la fase estacionaria es el papel filtro y el móvil o un disolvente como el agua o el alcohol etílico. La fase estacionaria es una fase fija que puede ser desde un papel filtro o una lámina de aluminio cubierta con polvo de silicio, componente principal de la arena, o bien partículas de silicio dentro de un soporte rígido de vidrio de metal conocido como columna. La fase móvil, por el contrario, es la fase que mueve o arrastra la mezcla del compuesto a través de la fase estacionaria o de todo el sistema cromatográfico. Esta fase móvil puede ser un líquido como el alcohol o un gas inerte como el helio o el nitrógeno. Por lo tanto, la definición más amplia de la cromatografía es la separación de mezclas complejas que se basa en el principio de retención selectiva de moléculas químicamente similares, según su masa molecular y carga iónica. Por último, el tamizado o cribado es un método mecánico para separar dos sólidos formados por partículas de tamaños diferentes. Consiste en pasar una mezcla de partículas de diferente tamaño por un tamiz, criba o herramienta de colador. En función del uso podrán ser metálicos, vegetales, tejidos o de nylon, en el cual las partículas sólidas se quedan arriba más grande y las partículas sólidas pequeñas pasan por el colador, y de esa manera vamos haciendo la tamización, es decir, separar partículas de diferentes tamaños. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal y tocar la campanita para más explicaciones.